¿Habrá un ganador en primera vuelta? Habrá que esperar a ver qué dice el electorado si todavía no han definido exactamente quién será el que lleve los destinos de este país de Sudamérica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Germán Fandiño, asesor político y consultor también sobre las encuestas. Nos va a estar dando su opinión acerca de lo que está pasando. Germán, estamos viendo en pantalla, esto es CNC para la revista Cambio y estos son los porcentajes que estarían en primera vuelta, que han variado. ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo los analiza a la fecha? Bueno, yo creo que la caída de Cepeda es algo muy previsible en un contexto político en el que se ha venido vislumbrando, digamos, algunos actos que le restan mucha popularidad, como todas las acciones de gobierno, un gobierno que de manera clara viene participando en política, la apertura de una investigación al ministro de de Salud, precisamente una investigación de carácter disciplinario por parte de la Contraloría General por participar indebidamente en política, la participación de la embajadora en un país centroamericano, las 12 denuncias que tiene el presidente Petro por participación indebida en política, sumado al incremento de todas las acciones delictivas por parte de los grupos armados con los que insisten en mantener negociaciones de paz, como él lo ha planteado. Con el ELN llevamos 30 años negociando y él dice que va a seguir negociando aún más para garantizar que hayan resultados esta vez sí, entre comillas, plausibles y concretos. Y yo creo que esas últimas declaraciones, junto a todo lo que ha venido pasando con el apoyo de los grupos armados que están restringiendo no solamente el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido desde la perspectiva de una temporalidad preelectoral en la cual los candidatos puedan ejercer libremente el derecho a salir a los territorios, a poder hacer algún tipo de campañas políticas, le está pasando factura. Creo que por más que hayan personas que están intencionadas y que tienen la intención de avanzar con un cambio, no lo quieren bajo todas las circunstancias. De parte de Abelardo de la Espriella, creo que tiene un incremento significativo, ya dobla a Paloma Valencia, quien es su opositora natural por representar a la derecha, y creo que es el resultado de una campaña que se ha centrado en el trabajo en territorio y en un discurso muy uniforme que tiene que ver con, primero, apartarse de todo lo que son las estrategias de carácter político y electoral, de los poderes económicos y de las estructuras partidistas que vienen a carácter político y electoral, a apoyar todas las campañas y que vienen a brindar una imagen que, si no es de continuismo con el gobierno actual, sí es una imagen de continuismo con la política tradicional. Y creo que Paloma Valencia está cosechando la suma de muchos errores, de múltiples errores que vamos a analizar más adelante en detalle, que tienen que ver no solamente con su postura de centro. Ella pensó que acercándose a un centro iba a ampliar una base electoral y ha resultado desdibujándose completamente con lo que es la plataforma del uribismo, lo que le hizo perder unas bases significativas y le ha restado la posibilidad de ampliar en el sector electoral que puede estar afín a unas ideas de centro izquierda o centro derecha mucho más moderadas que las que ofrecen los otros dos candidatos de izquierda y derecha. Pero Germán, el análisis de esta primera vuelta electoral es que Cepeda se mantiene aún liderando la preferencia de por lo menos de las personas que han sido consultadas en esta encuesta y en todas las encuestas que se han venido presentando y que hemos analizado desde hace algún tiempo. Esto no quiere decir que no sea notable que Abelardo de la Espriella suba esa cantidad de puntos, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Ese crecimiento aún tiene chance de ganar en primera vuelta alguno de los dos, o esto definitivamente no es así? Los dos están hablando de ganar en primera vuelta el 31 de mayo. Bueno, yo creo que hay unas variables tanto de carácter legal como ilegal que pueden entrar a sumar precisamente en esta lectura de lo que viene a ser el resultado electoral de la primera vuelta. Y creo que en ese sentido, lo que nos muestra esta gráfica es que Iván Cepeda, si bien es cierto, tenía un techo que varias encuestas señalaban sobre el 40 o 44%, lo que nos muestra es que el techo ha descendido de una manera bastante significativa. Creo que para una primera vuelta es muy difícil que logre una mayoría del 50+1.
Para el caso de Abelardo de la Espriella, creo que hay un margen de movilidad bastante grande, sin que ello implique necesariamente una victoria en primera vuelta, aunque entiendo que todos los esfuerzos se han concentrado allí por parte de los dos candidatos, y creo que hay unos elementos que se quedan por fuera de la encuesta, como pueden ser, primero, la lectura de contexto político y las decisiones tanto acertadas como erráticas por parte de las diferentes campañas, que puede llegar a tener un resultado significativo en esta primera vuelta. Y en segundo lugar, creo que también no podemos subestimar todo lo que ha sido esta estrategia, digamos, de carácter ilegal por parte de actores de la función que ejercen la función pública desde el gobierno nacional, que han venido participando de manera clara en política y que pueden incidir con sus acciones y sus omisiones desde acciones de gobierno en el voto. Adicionalmente, creo que la estrategia de los grupos insurgentes y de los grupos armados organizados y delincuenciales de apoyar al candidato que busca prolongar el contexto de la paz total con las ventajas de carácter político, operativo, militar y estratégico y económico que le brinda a ellos, puede llegar a tener un impacto muy significativo que es difícil evaluar en este momento, pero que ha sido ampliamente advertido por organizaciones como la Misión de Observación Electoral, la Defensoría del Pueblo y múltiples organizaciones ciudadanas que están reclamando más y mejores garantías. Recordemos, por ejemplo, recientemente la pelea que se ha presentado en el Cauca entre las comunidades NASA y las comunidades de MISAC, en las cuales ya hay cerca de 10 personas asesinadas de la comunidad MISAC, que históricamente se ha caracterizado por estar distante de esta instrumentalización política por parte de los partidos de izquierda y que pueden llegar a tener una postura mucho más cercana digamos, a lo que son las ideas de centro y a dejar de apoyar, digamos, lo que son los grupos armados en el territorio. Ese es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, porque creo que no se ha tenido en cuenta el impacto que esto puede tener con respecto a la decisión de la Agencia Nacional de Tierras de favorecer a la comunidad NASA y el impacto político que esto puede tener en todo el certamen electoral, en el entendido de que sí hay organizaciones indígenas que van a sumar en este porcentaje y que van a movilizar votos, mientras que otras se están manteniendo al margen, pero estamos viendo una pugna que ya afecta todos los derechos civiles y políticos en todo el territorio nacional. Le hizo mal a Paloma Valencia, como usted lo decía, ese acercamiento con el centro, ese intento de captar la atención de estas personas. ¿Podría ser ese el resultado que estamos viendo, ese descenso, ese desplome? ¿Podría ser por esto? Bueno, yo creo que Paloma ha venido haciendo un trabajo que no, digamos, este resultado, esta caída no se da solamente por un error, sino yo creo que se cae por lo que se podría denominar una incoherencia estratégica acumulada. Y esto básicamente lo que nos quiere decir es que, en primer lugar, el Centro Democrático siempre llegaba a las campañas, a las pugnas electorales con el monopolio del discurso de la derecha y del orden, algo que vino a afectar de manera significativa a Abelardo de la Espriella, quien abanderó la bandera, valga la redundancia, abanderó el tema de la seguridad, lo volvió mucho más emocional, mucho más simple y mucho más viral, con una estrategia mucho más simbólica y muchísimo más fuerte, con un discurso antipolítico, con un discurso muy claro de lo que no es políticamente correcto, pero que es deseable por amplios sectores de la población. En ese sentido, creo que resignificaron y fortalecieron lo que es el discurso de derecha, y la bandera de la derecha ya en este momento no está en el ideario programático del Partido Centro Democrático. Adicionalmente, la inclusión de Oviedo, con la que buscaba ampliar, también generó muchas confusiones por todo lo que implica tener a una persona con un liderazgo, que si bien es cierto no lo estoy juzgando desde la parte ética y moral, pero sí ha venido, digamos que vendiendo algún tipo de banderas como la equidad de género, con un discurso abierto, digamos, tolerante frente al consumo de drogas que él mismo admite haber tenido, con unas críticas a su dupla, o sea, a la candidata presidencial, sobre lo que podría ser el manejo de la seguridad con un ministro como Álvaro Uribe Vélez, y con múltiples confrontaciones de carácter interno que confundió al electorado. Creo también que recientemente el café con Sergio Fajardo
se muestra como una señal de debilidad más que de expansión por el momento de la campaña en el que decide abordar a un candidato con un 2%, que siempre se ha mostrado de centro, de un centro radical y que prácticamente lo que nos ha enseñado en todos los procesos electorales es que si no gana él no le importa lo que pase con el país, que tiene una desconexión emocional y simbólica y política con el electorado colombiano. Si él no gana, a él no le importa lo que pase, no se adhiere a nadie y se mantiene firme en sus posturas políticas, sin importar, digamos, lo que tiene que ver con las segundas vueltas y el devenir de la nación. Adicionalmente, Dice, para concluir esa respuesta, sí. Mauricio, que me parece algo muy importante, creo que la maquinaria se volvió un lastre narrativo para ella. Ella ha venido vendiendo que se montó en el centro y que ha venido consolidando, digamos, el apoyo de personas como Enrique Peñalosa, David Luna, todos los Galán, los Gaviria y un sinnúmero de personas que forman parte de la maquinaria política tradicional. Ella lo ha querido vender como capacidad de gobierno, de maniobrabilidad política y de manejo de gobierno una vez logre la victoria, pero creo que para un número significativo del electorado, eso lo único que nos demuestra es que está respaldada por una maquinaria que, si bien es cierto, no representa una idea de continuismo como la del gobierno, sí representa un continuismo histórico que es el que nos ha traído al país a las circunstancias en las que estamos. Pero mire esto que hace CNC, que es ya la proyección de lo que sería la segunda vuelta electoral, lo que más está llamando la atención, porque precisamente se ha hablado ya en muchas oportunidades que no va a haber un candidato en primera vuelta que logre consolidar eso, por lo menos es la proyección que se tiene, pero no quiere decir que sea imposible. ¿Cómo ve usted esta proyección de CNC para la revista Cambio? Bueno, a mí me parece que esa es una proyección que tiene todos los elementos para construirse en este momento con toda el banco bibliográfico de encuestas que se han venido presentando y con todas las metodologías y aproximaciones al ciudadano. Creo que es una encuesta que va en sintonía, y creo que lo vamos a analizar más adelante, con lo que han planteado firmas como Polymarket, que hacen un ejercicio de aproximación y de proyección precisamente de resultados electorales. Y en este sentido creo que este empate técnico, si bien es cierto, se plantea como un empate técnico con una diferencia de 2.7, puede mostrar de manera clara que digamos, la dinámica de carácter de inseguridad que afecta todo el territorio nacional, todo lo que viene a ser la crisis con la salud, todas estas banderas rojas que representa el continuismo que defiende Iván Cepeda, van a pasarle una factura significativa y es muy posible que el margen de crecimiento electoral y de intención de voto por parte de Abelardo se consolide en un resultado como el que se plantea o superior, en el entendido de que hay que valorar que Iván Cepeda cuenta con una base electoral que, si bien es cierto, no se mueve y necesariamente por el voto programático, por unas ideas o por propuestas o por capacidad de ejecución, que evidentemente ni él ni su fórmula vicepresidencial la tienen, porque digamos que nunca han salido del escenario del poder legislativo, no tienen, digamos, un trasegar que permita vislumbrar que son la solución a los problemas públicos. Sí se ordena en un tema identitario y de aspiración de cambio que se consolida a pesar de todo lo que ha pasado con el gobierno y de una disciplina partidista muy fuerte en este componente, pero creo que para el caso actual la idea de cambio ha sido retomada, no solamente ha resignificado y revitalizado la bandera de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana de Abelardo de la Espriella, sino que ha revitalizado una idea de cambio, una idea que tiene que ver cero continuismo de las clases políticas, tanto de izquierda como de derecha en el país. Es la primera vez que aparece en una encuesta, en una proyección de segunda vuelta electoral, Abelardo de la Espriella como consolidado fuerte en la contienda. No había estado así. Casualmente es la última encuesta de CNC que da este resultado. Igual usted lo ha dicho a lo largo de toda esta campaña electoral, que las encuestas pues tienden siempre a no ser exactas, pero ¿por qué esta sí puede ser exacta y por qué las otras no? Pues hablar de exactitud en este contexto es
Es difícil, pero creo que puede haber un nivel de aproximación a lo que va a reflejar el resultado electoral que, como bien planteaba Leonardo, creo que era la persona que nos escribía en el chat. El resultado final y la encuesta final está el 21 de mayo. Y creo que esta es una aproximación, Leonardo Buitrago, sí. Creo que esta es una aproximación que nos puede llevar a entender cuál puede ser ese momento, en el entendido de que estamos viendo manifestaciones significativas de respaldo popular en los cierres de campaña. Creo que en la campaña de Iván Cepeda se ha venido caracterizando precisamente por todo este apoyo del aparato burocrático para brindar una logística que le permita tener un auditorio en los escenarios en los que ha realizado algún tipo de campañas o acciones de carácter proselitista o de cierre de campañas electorales, mientras que las campañas de Abelardo de la Espriella, si uno lo analiza en términos numéricos, digamos, lo que tiene que ver con el impacto de la elección de algunos sectores de carácter público, lugares públicos, que son mucho más exigentes, como el Malecón en Barranquilla, que llenó con cerca de 40,000 personas, nos muestran que hay una tendencia de respaldo bastante grandes. La lectura que se hace de los buscadores en redes sociales y en medios magnéticos, que digamos, hay una diferencia y una brecha muy grande por las personas que están buscando acercarse y conocer las propuestas de Abelardo de la Espriella. Son elementos que, si bien es cierto, no se pueden concretar, perdón, de alguna manera mucho más obvia, objetiva, que se pueda traducir a números, sí permiten hacer una lectura de medios abiertos y de redes sociales y de las dinámicas de carácter de participación ciudadana en los escenarios de convocatoria electoral, que permiten vislumbrar de manera, digamos, de manera subjetiva, naturalmente, como se puede ver desde los lugares en los que estamos haciendo seguimiento a estas campañas, que el resultado sí ya se muestra mucho más con una tendencia muchísimo más favorable para un candidato que propone unas ideas de cambio frente a la continuidad del gobierno que representa Iván Cepeda y la continuidad de la clase política dirigente colombiana que representa Paloma Valencia, recordémoslo, nieta de un presidente de la República. Ahora, Germán, usted daba cuenta de algo que vamos a estar analizando y que quiero que la gente pueda entender un poco, porque no es fácil la información que le vamos a suministrar en este momento, porque no estamos acostumbrados la mayoría de los colombianos a esto. ¿Qué es Polymarket? Polymarket es el mercado de predicciones descentralizado más grande del mundo. Funciona como una plataforma donde los usuarios pueden comprar y vender acciones sobre resultados de eventos futuros utilizando criptomonedas, y ellos han hecho una medición, una encuesta, tendría las características de encuesta, o llamémoslo medición, usted me corregirá, Germán, y ese es el resultado que vamos a mostrarle a ustedes a continuación, porque tiene que ver con lo que está dando en algunas horas, hace algunas horas, Polymarket, y es esto que están viendo ustedes aquí en pantalla. ¿Qué podemos analizar sobre esto, Germán? Bueno, yo creo que Polymarket sí brinda un escenario de predicción que para mí es importante tener en cuenta y es creíble. Entiendo que es una plataforma que funciona como una bolsa de probabilidades, encuestas en tiempo real, y permite también hacer apuestas de carácter deportivo y político en tiempo real. Creo que tiene toda la plataforma precisamente para hacer un nivel de seguimiento de tendencias, y lo que nos muestra esta plataforma es precisamente cómo se ha movido el mapa electoral y cómo se han venido presentando las distintas tendencias con respecto a los diferentes momentos de campaña. Creo que Abelardo de la Espriella surge y inicia la campaña mucho después de lo que habían empezado los otros dos candidatos, y empieza con un nivel de desconocimiento bastante significativo, pero gracias al trabajo y a la estrategia que han venido manejando, que se caracteriza en primer lugar por un trabajo en territorio de manera directa con las comunidades. En segundo lugar, un trabajo que se ha querido desmarcar del apoyo de carácter político y de las maquinarias políticas tradicionales en los diferentes sectores de la población, no solamente desde el punto de vista territorial, sino de los diferentes grupos poblacionales que pueden tener algún tipo de movilización electoral significativa, y que viene a representar todo lo que políticamente se considera incorrecto en un momento en el que la población se muestra cansada precisamente de discursos progresistas, de discursos
que buscan legitimar y fortalecer o comprender, digamos, desde una perspectiva de filosofía política y jurídica de derecho y de aplicación de justicia restaurativa, y de todo lo que tiene que ver con la lógica política que viene con la comprensión de una política de seguridad, una política judicial transicional que ha venido consolidando el país a partir de una tolerancia con grupos armados como las FARC, con sendos acuerdos o intentos de negociaciones de paz, y viene precisamente a romper todo el tablero. Y lo que nos muestra la gráfica que mostrabas anteriormente con las líneas en las, Ya la voy a poner. en las cuales se puede ver precisamente la trazabilidad en los diferentes momentos electorales, y podemos ver precisamente que toda la campaña de Abelardo de la Espriella, si bien es cierto, ha tenido algún tipo de ataques por parte de contradictores, de grupos de presión, de medios de comunicación, de activistas, de influencers, de personas que se muestran contrarias a su campaña, y logró tener en algún momento un punto de altibajo bastante significativo, pero ya en este momento estamos en un punto en el que ha despegado de manera significativa como resultado no solamente de los aciertos de su campaña, sino de las acciones erráticas por parte de una persona como Paloma Valencia, que ha venido decayendo en las encuestas de manera significativa por su afán de ampliar su base electoral con estrategias de acercamiento al centro, que la desdibujaron completamente de un sector político que busca respuestas concretas desde una perspectiva de seguridad, que era lo que venía representando el uribismo. Y creo que esa caída no solamente refleja la caída y la pérdida de posicionamiento de Paloma Valencia, sino del Partido Centro Democrático como abanderado de ideas de orden, de seguridad ciudadana y de lo que era la derecha en Colombia. Esta es una consulta que se hace fuera de Colombia, ¿no? Es una plataforma internacional, esto hay que dejarlo claro. Sí, pero creo que las personas que pueden llegar a participar, obviamente no son solamente las personas que se encuentran por fuera, pero a nivel externo hay cerca de más de 1 millón de votos de connacionales que de hecho ya pueden votar desde el día de hoy en los diferentes países a nivel mundial. Y creo que los connacionales que tomaron la decisión de emigrar y desde allí van a poder acercarse a los consulados, van a reflejar este tipo de resultados que nos muestra Polymarket, en el entendido de que muchas de las personas que han tenido que emigrar no lo han hecho desde una posición cómoda o de enriquecimiento cultural porque salgan a adquirir algún tipo de programas de formación en posgrados, maestrías, doctorados, sino que salen precisamente a buscar las soluciones que no han podido encontrar en el territorio nacional como resultado de las políticas públicas de anteriores gobiernos y del gobierno actual. Abelardo de la Espriella pasó de tercero hace 60 días que lo estábamos viendo, una paloma que había crecido considerablemente en los últimos meses, a líder ahora en segunda vuelta, 43,6% versus 40,9%. ¿Eso es polarización ante Petro o hay algo más profundo? Y usted como analista quiero que nos diga esa visión clara y objetiva. Ese es el resultado de múltiples acciones, y creo que esto es como si quisiéramos entender el comportamiento del clima, es decir, hay múltiples variables que van llevando a este tipo de resultados, desde acciones y omisiones por parte de cada uno de los sectores hasta jugadas, digamos, lecturas de contexto de carácter internacional. En este contexto yo creo que ya el electorado colombiano o gran base del electorado colombiano ha entendido que los riesgos que afronta la democracia en este momento no son solamente de una insurgencia armada clásica, que es lo que viene, digamos, que a justificar Iván Cepeda, sino que se presentan escenarios de carácter muy complejo, como el escenario del desarrollo económico, como todo lo que tiene que ver precisamente con temas de carácter progresista, como la continuidad de la protección ambiental a costa del desarrollo nacional, elementos de carácter político que tienen que ver con la educación de los niños y las agendas que se pueden llegar a promover. Y creo que estamos en un momento político en el cual, si bien es cierto, cada uno de los candidatos ha venido planteando algunas de sus banderas, las mismas se han venido desdibujando en el desarrollo de la contienda electoral, como lo que nos pasó el día de ayer con Álvaro Uribe Vélez, haciendo un llamado a los grupos ilegales para que comprendan que en un escenario de carácter
internacional se puede leer la victoria de un Iván Cepeda como algo ilegítimo y esto va a conllevar algún tipo de acciones por parte del gobierno Trump, escenario frente al cual él de manera muy propositiva y muy proactiva los invita a participar y a apoyar a Paloma Valencia como una persona que les puede llegar a brindar mayor seguridad jurídica, algo inédito en el país. Un expresidente de la República que se ha caracterizado precisamente por su combate frontal con grupos insurgentes, ofreciéndoles garantías de seguridad jurídica si apoyan a su candidata. Entonces, creo bueno, que de todo se ve en una campaña electoral, Germán. Mire, lo que nos está diciendo Gustavo Jaramillo 5002 dice: yo pienso que Abelardo ganará en primera vuelta al ver el fervor de la gente en la calle. Le agradecemos a Gustavo Jaramillo por su mensaje. Nosotros aquí no estamos diciendo quién va a ganar o quién no va a ganar. No es nuestra función. La función es que las personas entiendan lo que está pasando, entiendan el panorama que se presenta con las encuestas, y usted lo ha dicho en muchas oportunidades, que son una herramienta, pero que no son el 100% de lo que está pasando, y eso hay que decirlo con respeto, porque hay mucha gente que está en el exterior votando en estos momentos y necesitan el derecho de votar tranquilamente sin que se sientan manipulados. Entonces, eso hay que dejarlo en claro, que nosotros no estamos bajo ningún concepto induciendo a las personas a que cambien el voto o a que participen en el voto, sino que estamos interpretando las encuestas que son... En ese contexto, creo que lo que hizo Abelardo de la Espriella no solamente se circunscribe en lo que vienen a hacer la propuesta a resolver problemas de carácter público en el corto, mediano y largo plazo, sino que viene a resignificar, digamos, unos malestares ciudadanos en todo el territorio nacional, con lo que tiene que ver con la forma de hacer política del actual gobierno y con la forma en la que llegaron y lo que se prevé puede pasar en un escenario de una eventual victoria de un candidato como Abelardo de la Espriella. Y creo que ahí él ha logrado conectar de manera significativa con la ciudadanía, en el entendido de que desde ya se prevé una propuesta social radicalizada, frente a lo cual él plantea algún tipo de postulados, como de lo que ha dicho, de que no come de negro, no come de indígena, no come de amarillo, no come de blanco, ni de nada, sino que el que vaya a violar la ley y a violar el orden establecido, pues va a tener algún tipo de llamamiento al orden como lo establece la Constitución. El tema de los bloqueos creo que es un tema que tiene cansado a toda la ciudadanía en todo el territorio nacional, porque sobre texto de exigir algún tipo de derechos, como lo que pasa en el Cauca, se bloquea la vía Buenaventura, digamos, se sabotea todo lo que tiene que ver con las dinámicas de importación y exportación en todo el país por el puerto de Buenaventura, la instrumentalización de la presión callejera, frente a lo cual ya ha manifestado precisamente unas posturas claras, todo lo que tiene que ver con la guerra comunicacional y el manejo de medios, que sí ha llamado algún tipo de controversias por las disputas con periodistas en el escenario precisamente de debates o de diálogos políticos, en los cuales puede ser y pasa que algunos periodistas pueden tener algún tipo de agenda que los lleva a no ser objetivos y pueden obtener algún tipo de respuestas incómodas por parte del candidato, pero creo que este tipo de lo que no es políticamente correcto en el escenario mediático puede ser bien visto por parte de amplios sectores de la ciudadanía. Creo que No, Germán, pero usted es consultor político y usted sabe que usted ha preparado o va a preparar o estaría preparando a candidatos en las próximas elecciones y en muchas contiendas. Y el candidato tiene que estar preparado para la pregunta incómoda. La pregunta incómoda es la que mucha gente se está haciendo en estos momentos. Esa pregunta incómoda que por lo menos mucha gente puede estar diciendo, bueno, y este discurso radical tan fuerte puede ser bueno para el país, es lo que realmente necesita el país. Y entonces un candidato no puede tampoco ofuscarse y faltar el respeto y cambiar la posición. Y esto lo digo porque todos han tenido una reacción fuerte cuando los periodistas les hacen preguntas que no son las preguntas complacientes. No siempre debe haber una pregunta complaciente. Ahora, le pregunto a usted como analista político, ¿usted cree que realmente ese discurso de Abelardo de la Espriella tan radical realmente es bueno o puede ser usado en su contra en estos últimos días que son tan voraces de la contienda electoral? Bueno, yo creo que cuando se trabaja con un candidato político, la idea es potenciar todas sus cualidades y tratar de mitigar, digamos, lo que puede llegar a ser algún tipo de efectos en el sentido estricto de lo que tiene que ver con el manejo de medios, con el acercamiento al electorado, de manera programática.
pero yo sí creo que en este caso de Abelardo de la Espriella, nosotros tenemos, y esto podría ser tema de otro análisis, de otro programa. Yo creo que nosotros sí tenemos unos medios muy politizados en los cuales nosotros podemos ver que hay tendencias, que hay posiciones y que hay narrativas discursivas, incluso formatos periodísticos que pueden llevar a ciertas, digamos, a ciertos roces. Entiendo que Abelardo no solamente ha hecho esto como lo que pasó en Caracol, con Melquisedec Torres también tuvo una confrontación muy fuerte precisamente por el tipo de preguntas que se hacen, y creo que esto también puede prestarse para una autocrítica por parte de los medios de comunicación, en el sentido de que las preguntas incómodas tienen que existir, las preguntas retadoras tienen que existir, las preguntas que desafían precisamente no solamente el pasado y los antecedentes de las personas que quieren dirigir el destino de más de 50 millones de personas, tienen que existir, las personas tienen que estar en la capacidad de brindar unas respuestas con inteligencia emocional, con asertividad política, con asertividad de carácter pedagógico sobre hacia dónde quieren orientar los destinos del país. Pero también creo que hay momentos en los cuales los candidatos van a sacar su condición humana y van a responder de alguna manera que, si bien es cierto, le van a zanjar algún tipo de respaldo, le van a generar también algún tipo de antipatías. Y creo que precisamente eso no solamente es la forma en la que responde a los periodistas, sino la forma en la que ha hecho campaña, desmarcándose no solamente de los poderes políticos tradicionales, sino también de los sectores económicos que han venido financiando algún tipo y respaldando algún tipo de campañas a lo largo de la historia. Y eso, sin lugar a dudas, le ha traído a Abelardo de la Espriella hasta el momento en la campaña múltiples opositores desde los medios, desde la ciudadanía, y en un eventual gobierno ese es uno de los escenarios que va a tener que afrontar. Así como han tratado de desestabilizar su campaña y toda su retórica de carácter proselitista, en un escenario de gobierno también va a encontrar un escenario de controversia, no solamente desde los sectores que representan o que se pueden mostrar como antagónicos desde el espectro ideológico, como la izquierda o la centroizquierda, sino que también dentro de la derecha, porque hemos visto precisamente que las banderas de la derecha se han venido peleando de una manera bastante fuerte, algo que le ha restado potencia a lo que podría ser una propuesta política antigobierno, antioficialismo, y que ha venido fortaleciendo todo el discurso de Iván Cepeda. Yo creo que nos da para hacer un programa acerca del comportamiento de los periodistas, de los medios de comunicación en la campaña electoral, porque tenemos mucha tela para cortar. Yo sí creo que hace falta ese periodismo incisivo, ese periodismo que investigue, ese periodismo que no es complaciente, pero es una parte que va para otro programa que estaremos analizando, por supuesto, porque da mucho. Hay periodistas que son así. Falta de respeto a la persona, al entrevistado también es cuestionable y forma parte de ese mea culpa que hay que hacer cuando se aborda a una persona, porque todo el mundo tiene derecho a ser respetado. Le pregunto a usted, en segunda vuelta Cepeda tiene solo 40.9%, un porcentaje que la gente diría es muy bajo. Yo no creo, y esto le pregunto a usted como analista político. ¿Usted cree que dentro, puertas adentro de esa campaña electoral, de esa campaña de Cepeda presidente, están tranquilos con ese 40.9% de la Espriella moviliza, o es que ellos no están analizando que Cepeda, que de la Espriella moviliza mejor el electorado antiizquierda que Valencia? O sea, ¿usted cree que están tranquilos en la campaña electoral porque se ha llegado a ese tope por parte de Cepeda para la segunda vuelta? Sí, yo creo que están bastante preocupados, y eso se refleja en varios momentos coyunturales que han sido de pleno conocimiento de la opinión pública en medios abiertos. Yo creo que un hito en este que nos permite ver este momento de crisis que se vive al interior del gobierno y del pacto histórico son las declaraciones de Angie Rodríguez, la ex secretaria de Presidencia, que precisamente salió a denunciar que en este momento el gobierno y el oficialismo y las personas que se encuentran con el poder de ejecución contractual y de ejecución presupuestal a lo largo, digamos, a lo largo y ancho de las entidades del gobierno público, han entendido que posiblemente van a perder el poder y pueden estar adelantando algún tipo de acciones administrativas cercanas a la corrupción para garantizar precisamente el beneficio propio en un contexto en el que el poder no está garantizado.
Adicionalmente, creo que toda la lectura que se puede hacer por parte de los organizadores y los estrategas de campaña los debe llevar a reconocer que los eventos públicos en los que participa Iván Cepeda hay un proceso de inversión económica en todo lo que es el andamiaje logístico que garantiza la participación de comunidades indígenas en esas movilizaciones de carácter social y electoral, cosa que no hace la campaña de Abelardo de la Espriella, que si bien es cierto tendrá que invertir en lo que son los drones, en lo que son las tarimas, en lo que tiene que ver con todo el proceso logístico de organizar un evento, no necesariamente está incurriendo en los gastos en los que sí incurre el oficialismo y que sea plenamente probado, como refrigerios, almuerzos, pago de transportes, pago de combustible, siempre lo son los mismos sectores poblacionales y tiene que ver con la comunidad nasa de la comunidad indígena caucana, que precisamente está en controversia con otras comunidades que no se prestan a estos juegos políticos. Y adicionalmente creo que en este momento hay una dinámica de riesgo no solamente con el devenir de los resultados electorales, sino en materia jurídica y en materia política, por todo lo que ha venido pasando en el gobierno nacional. Y creo que esto ha venido a reflejar, digamos, las conflictividades al interior del gobierno, al interior de la campaña. Y a esto se suma precisamente que candidatos que se habían mostrado como alternativas de poder y que se han mostrado como piezas clave, digamos, dentro de una derecha mucho más rica, mucho más plural, como el anterior candidato, el candidato digamos, que se adhiere a la campaña de Iván Cepeda, que había sido embajador en Estados Unidos, como el doctor Murillo, igual que hoy pasó precisamente con otro candidato a la presidencia de Santa Marta, que también se adhiere a la campaña, como pasó con Roy Barreras, que se renuncia y se adhiere a la campaña de Iván Cepeda, vienen a significar precisamente que en ese afán de fortalecer algún tipo de liderazgos que se pudieran visibilizar en la campaña presidencial para posteriormente optar por algún tipo de candidaturas, alcaldías o gobernaciones, como es la vieja usanza en la política colombiana, han decidido declinar a su aspiración para sumarse a la candidatura de Iván Cepeda. Eso muestra el riesgo en el que se encuentra todo el proyecto político de la izquierda en Colombia, y eso nos viene a demostrar precisamente que sí hay una dinámica de riesgo bastante alto, no solamente para la segunda elección, para una segunda vuelta, porque creo que es un escenario que están buscando evitar tanto la campaña de Abelardo de la Espriella como por parte de Iván Cepeda, y que viene a reconfigurar el escenario porque yo creo que ya tienen la certeza y el país tiene la certeza de que en un escenario de segunda vuelta es muy difícil que la campaña de Iván Cepeda logre romper el techo electoral que ha venido mostrando y reflejando las diferentes encuestas. Esta encuesta que estábamos presentando al principio de esta conversación, de este análisis, se hizo después de todas esas salidas en falso de Abelardo de la Espriella con comentarios que han sido considerados como machistas. ¿Cómo es posible que suban los números? Le pregunto a usted, Germán, ¿qué le importa realmente al electorado en estos momentos entonces? Yo creo que en este momento el electorado ha entendido que el escenario institucional, el escenario político, el escenario económico, no solamente de Colombia a nivel interno, digamos, y las relaciones del gobierno central con las alcaldías, con las gobernaciones, la pérdida de control territorial, la pérdida, digamos, de este ideal de justicia en todo el territorio nacional sobre textos de lecturas de carácter político que privilegian la paz, a pesar una idea de paz que le cuesta sangre y dinero a todos los diferentes sectores poblacionales, han llamado a la población precisamente a buscar un liderazgo en el que se refleje una voluntad intransigente de hacer prevalecer el orden constitucional y la ley. Yo creo que en Colombia hemos tenido momentos de violencia que han llevado a relativizar la aplicación de la fuerza. Creo que contextos políticos como los que se han venido construyendo en esta gran dualidad que ha caracterizado la política nacional durante la última década, que tiene que ver con el de Álvaro Uribe Vélez o el de Gustavo Petro, y lo que esa narrativa viene a representar, que fue parte de lo que
planteaba Sergio Fajardo en su discusión con Paloma Valencia en la toma de ese café amargo para Paloma Valencia, viene a dar un resultado muy grande en este tipo de resultados y sondeos electorales que posicionan a Abelardo de la Espriella. Y es que nadie quiere ahogarse en narrativas que lleven a entender el país como desde la perspectiva petrista o desde la perspectiva uribista, sino que se busca precisamente una perspectiva que trascienda esas lógicas y esas pugnas históricas antagónicas y que lleven a un discurso que busque y que es lo que él ha venido, digamos que abanderando desde su discurso, y es en primer lugar la prevalencia del orden y de la Constitución, que creo que es una idea muy clara de lo que se debe ser y lo que juran todas las personas que asumen un cargo público. En segundo lugar, una idea muy clara de lo que tiene que ver con digamos, el imperio de la ley. Creo que es un tema muy importante en una sociedad que ha relativizado con procesos de justicia y paz, con procesos de justicia transicional, con procesos de paz, todo lo que tiene que ver con la aplicación del orden institucional en el país y lo que esto implica para el devenir de la ciudadanía. Y por sobre todo, yo creo que una de las banderas que él más ha abanderado de una manera mucho más fuerte y lo ha hecho con sus visitas a las diferentes plazas de mercado para hablar con diferentes emprendedores, y tiene que ver precisamente con la capacidad de reordenar el aparato productivo, de permitir la extracción de minerales, de gases, de petróleo, de todo lo que tenga que ver con la industria extractiva en Colombia para jalonar y potenciar todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Y frente a esos tres grandes anhelos de la población colombiana, pasan a un segundo orden todas las controversias de carácter mediático que él haya podido tener, todos los antecedentes de impopularidad que haya podido tener con el ejercicio de su profesión como abogado. Y en este momento ya la población, digamos que está cansada de esos análisis que buscan precisamente desvirtuar a uno u otro candidato, sino que le quieren hacer una apuesta de futuro por un mejor país, que es lo que ha vendido con la patria milagro y este concepto que ha venido defendiendo a lo largo de toda la campaña. Esta encuesta se realizó precisamente con la ausencia total de un debate de los candidatos que estaban liderizando las encuestas ante el hecho de no poder concretarlo por diferencias que se han planteado. Un debate ahora, Germán, algo que es prácticamente imposible. ¿Podría cambiar esa foto final o los votantes podrían en este momento, luego de un debate, cambiar la decisión que han tomado? Sí, yo creo que sería algo decisivo, y creo que precisamente el que instaló en la agenda pública la no participación en los debates como estrategia de carácter electoral fue Iván Cepeda, y lo hizo desde una postura de estrategia política muy elemental, de manual, en la cual el candidato que va de primero va a evitar y va a evadir el tipo, digamos, de escenarios en los cuales entre con discusión con los otros candidatos. Hay que reconocer que lo mismo hizo en su momento Álvaro Uribe Vélez, cuando se encontraba precisamente en un lugar de relevancia y de preponderancia política, en el que decidió no participar en varios debates para evitar precisamente esos escenarios que pongan en riesgo su liderazgo. En ese contexto creo que la política, y creo que es un debate que hay que abrir a nivel institucional, y es reformular, digamos, todo lo que tiene que ver con la normatividad política y electoral para hacer que los debates sean de carácter obligatorio. Yo creo que los debates no solamente permiten ver y vislumbrar las respuestas de carácter teórico, técnico, la capacidad de carácter ejecutivo que pueden llegar a tener los diferentes candidatos, no solamente a la presidencia, sino a la vicepresidencia, sino que también permiten ver el talante de las personas. Y creo que lo que planteó en su momento Iván Cepeda, que era la estrategia de evasión del debate y del discurso público y de la confrontación con sus opositores, finalmente resultó siendo acogido por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella como una respuesta lógica frente a lo que es la narrativa y la característica de la estrategia política electoral en este momento en el país. Y así yo creo que sí se ha perdido el país de una posibilidad bastante grande de ver a las personas ser controvertidas, y lo que planteabas hace un momento cuando hablábamos de las características de la personalidad de Abelardo de la Espriella para debatir y para confrontar algún tipo de preguntas incómodas. Hubiera sido bueno verla por parte de los dos candidatos. En Estados Unidos
hay debates que se han definido en el último debate electoral, perdón, hay elecciones que se han definido en el último debate electoral, y creo que eso es algo muy importante para la democracia colombiana, porque finalmente gane el que gane, va a tener que entrar a interactuar de una manera muy dinámica con los diferentes poderes públicos, y no solamente con los diferentes poderes públicos en el entendido de que va a tener que tramitar reformas ante el poder legislativo, y va a tener que atender a algunos requerimientos de las autoridades judiciales, como las altas cortes, que van a hacer un ejercicio de control de constitucionalidad, sino que también muestra mucho del talante del liderazgo al interior de los gobiernos. Hace poco, Gustavo Petro, en esta estrategia que ha venido adelantando de copar los medios de comunicación de la última semana para acá, permitía ver que cuando se le preguntaba sobre si ha cometido algún tipo de errores a lo largo de su mandato, destacaba que sí han habido muchos errores, y los errores es que eligió a otros que cometieron errores, ¿sí? Y creo que ese ejercicio, sin capacidad de autocrítica, sin capacidad de construir consensos con las personas que él mismo elige, con su propio equipo de gobierno, es algo determinante, y se pueden entrever en escenarios de debate público que lamentablemente no hemos podido tener los colombianos a esta fase del debate presidencial. Para aportarle a su respuesta, Kennedy ganó por el debate presidencial televisivo de costa a costa en los Estados Unidos. Clinton ganó en el debate presidencial transmitido en el segundo debate, y Obama ganó en el primer debate presidencial de los 3 que hizo en los Estados Unidos. La importancia del debate y la importancia que tiene en el manejo de la opinión pública para cambiar el panorama electoral es fuerte. Además que Obama tuvo una gran idea, que fue hacer su campaña en redes sociales, en mover a través de YouTube, a través de Facebook, y llegar a los jóvenes. Fue impresionante, y es modelo de análisis de lo que es el manejo de una campaña presidencial. Es solo como para aportar. Germán, muchísimas gracias. Sus palabras finales. Obviamente el miércoles nos vamos a ver, y el viernes el último programa antes de que las personas acudan a las urnas. Yo veo una semana muy interesante. Yo veo una contienda electoral muy interesante. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de confrontar ideas, de escuchar la confrontación de ideas de los candidatos, que hubiese sido bueno. Hemos escuchado muy poco, y esto lo he conversado con muchas personas, Germán, muy poco acerca de cómo va a ser el país que cada uno de ellos tiene en mente. Solamente pocas ideas, y el resto ha sido confrontar, defenderse, hablar del otro candidato, cuando creo que la gente para alcanzar niveles de madurez política debería tener en la mano, debería tener en la cabeza cómo va a gobernar esta persona y qué es la propuesta nueva que me trae para mejorar los niveles de calidad de vida de los habitantes de este país que tanto lo necesitan. Germán. Hay una frase muy, muy común, muy popular, que se vuelve una frase de cajón, ¿no? Que dice que cuando no hay mensaje, ahí hay un mensaje, ¿sí? Y pasa mucho en las relaciones interpersonales. Cuando te dejan en visto, ahí hay un mensaje y está clarísimo, ¿sí? Y yo creo que en este caso, si bien es cierto, no hay un debate y no hubo un debate que nos permitiera ver esa confrontación de ideas, el talante de las personas, la capacidad precisamente de manejarse toda su estructura, no solamente verbal, sino la estructura no verbal. O sea, todo lo que nos hubiéramos podido leer desde una perspectiva psicológica, política, todo lo que nos brinda un debate y la riqueza que nos permite ver. La falta de debate y la determinación de Iván Cepeda de no participar y de montar precisamente el estándar de que no hay debates y voy liderando y no exponerse, sí nos muestra y nos permite ver un escenario de riesgo frente a ese tipo de liderazgo. Un tipo de liderazgo que se impone, que plantea algún tipo de posturas, pero sobre las cuales no se plantea ninguna discusión. Yo creo que en ese contexto ese sí es un mensaje de riesgo sobre lo que se ha venido discutiendo en Colombia a propósito del lanzamiento del libro del profesor Mauricio Gaona, en el sentido de que la Constitución soy yo. Y yo creo que sí podríamos estar en un riesgo grande de pasar a un hiperpresidencialismo y de poner en riesgo la democracia frente a personas que no respetan y que no promueven elementos mínimos de las democracias occidentales, como planteabas, que son los debates, que son los que permiten precisamente al electorado tener una visión más ilustrada de la persona que va a representar sus intereses y que va a liderar el devenir de su país.
Y creo que ahí hay un mensaje que es importante. No hay debate, pero sí hay un mensaje para el electorado de la calidad de los líderes que nos pueden llegar a representar. Y para concluir, yo quisiera de manera muy puntual, porque yo sé que se nos agota el tiempo, destacar que en este momento la noticia más significativa no es necesariamente que haya un 43% contra un 40%, sino que Colombia ha dejado de creer que el resultado estaba definido, es decir, las encuestas no nos han logrado montar una narrativa que haga que el electorado se oriente en cierta idea o en cierta perspectiva. Creo que el país ha venido a entender que el país puede cambiar y los resultados electorales pueden cambiar en cualquier momento, y la reciente disputa por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en el cual una magistrada de manera unilateral y pasando por alto la sala plena decidió precisamente evitar que el país entienda que el tablero electoral se está moviendo, nos muestra que en este momento la disputa electoral trasciende el debate electoral, y estamos frente a unos actores de interés que trascienden no solamente los candidatos y el electorado, sino que entran a jugar el gobierno con su participación indebida en política, los magistrados del Consejo Nacional Electoral tratando de sabotear algún tipo de presentaciones de resultados que pueden alterar la percepción del electorado. Y creo que más allá de las simpatías electorales, esta elección exige que los ciudadanos seamos capaces de votar con criterio histórico y con responsabilidad democrática, porque lo que está en juego no solamente es quién gana una elección, entendido como personas o partidos o proyectos, sino qué tipo de Estado estamos dispuestos a construir para las próximas décadas, para las próximas generaciones, y por sobre todo si estamos dispuestos a cambiar nuestra constitución política que han venido enmarcando la construcción de nuestro devenir como nación. Y a partir de allí, creo que la responsabilidad que suscita este contexto electoral demanda la mayor grandeza por parte de cada uno de los electores y de las diferentes personas que participan en el certamen electoral. A ustedes, amigos, como siempre, les decimos que es importante conocer sus comentarios, es importante conocer su planteamiento. Por eso queda abierta la caja de comentarios. Nosotros leemos y les vamos a estar contestando, dándole respuesta a sus planteamientos. Es importante que nos digan desde qué parte nos están viendo y también que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones para que sepan cuándo estamos subiendo nuevo contenido y le den like. Esto nos ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Y como siempre les digo, el voto es una herramienta grande que tenemos. Es una oportunidad que tenemos de participar en lo que es considerado como una fiesta, la fiesta democrática, donde se nos invita a dar nuestra opinión, porque cada voto es una opinión y no podemos dejar que otra persona participe, que otra persona decida por nosotros, porque tenemos un poder y podemos ejercerlo. Este domingo 31 de mayo las urnas se abren y cierran hasta las 4 de la tarde. No lo dejen hasta el final. Estaremos cada uno desde nuestros puntos haciendo nuestra labor para que ustedes tengan toda la información necesaria. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta siempre.